gracias. Vale, a mi derecha tenemos a Lady Astrid Montañez Ortiz, de la Universidad de Alcalá, que nos trae una comunicación titulada Prácticas necropolíticas en el asedio animal, de Vanessa Londoño. Es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia, con especialización en Literatura por la Universidad Pontificia Bolivariana, en Colombia. Tiene también el máster en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos por la Universidad de Alcalá de Henares y es docente en el área de lenguaje del Colegio Campestre El Remanso, en Sabaneta, desde 2017 a 2022. Actualmente ha iniciado el doctorado en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días para todos. Es un gusto también poder escucharlas y que se relacionen nuestros temas. A continuación les voy a compartir un poco el análisis que estoy realizando de esta novela, El asedio animal, realizado por la escritora colombiana Vanessa Londoño, abogada de la Universidad del Rosario y maestra en escritura creativa. Obtuvo el premio Nobel. Obtuvo el premio Aura Estrada en 2017, un premio que le permitió consolidar la novela que se publicó en 2021 en México por la editorial Almadía y en 2022 por Almadía en España. También ha sido publicado en Colombia, Argentina e Italia. El libro está estructurado en 4 partes enlazadas por diversas voces que en su conjunto traen a colación las violencias que han ejercido sobre sus cuerpos en un territorio llamado Jucumeiji, cerca del río Don Diego y el mar Caribe. Es un libro sobre las memorias de una comunidad golpeada y mutilada, cuerpos amputados que reclaman justicia y que encuentran otra forma de expresarse para ser escuchados. Frente al horror generado por la violencia descrita, el objetivo en esta comunicación es identificar las prácticas y los agentes necropolíticos para finalmente dejar abierta la discusión alrededor del papel de la memoria en escenarios custodiados por la muerte. Como ya hemos visto, Membed propone pensar en el concepto de necropolítica, con el fin de analizar el control que el Estado ejerce sobre una población para definir las condiciones de vida y de muerte. Plantea que la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder, hecho que a su vez posibilita analizar la gestión política en la estandarización de una hegemonía del horror presente en contextos violentos. A esto se le agrega el aporte de Sayat Valencia, quien entiende el concepto, cito, como un contravalor que se inscribe en el mismo registro de la biopolítica, pero la radicaliza, ya que desacraliza y mercantiliza los procesos de morir. Dentro de la necropolítica se consideran las muertes de los cuerpos y territorios que discrepan del orden establecido por parte de los que gobiernan. Cito, figuras de la soberanía cuyo proyecto central es la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables o superfluos. Con ello, el poder sobre decidir a quién brindar muerte no se refiere únicamente a la terminación de la vida física, sino también a la intención de marginar poblaciones por medio del rechazo. Dentro de ese panorama se encuentran individuos que utilizan la violencia como medio de acción y control llamados, según Valencia, endriagos, sujetos que sienten como propio el discurso heteropatriarcal basado en la detentación de poder como factor de legitimación identitaria y pertenencia social. Si bien se ha utilizado este concepto bajo el contexto del narcotráfico, en El asedio animal se encuentran personajes que encarnan masculinidades hegemónicas, como el Mamo Romualdo, quien ordenó cortarle las piernas a Fernanda Wansi por haber usado botas. Lácides, el violador del joven Alain. Torres, para quien, cito, no había ley y solo emberracándose, amenazándonos, retaba por tierra. Animales tenía presos y hasta el agua la tenía presa, hasta con chuzo envenenado impedía, decía pendejo que yo soy macho. O el torero, el hombre que violaba a las niñas del poblado y encargaba a otros sujetos a cometer crímenes en su nombre, dentro de ellos el jorobado, quien le cortó la lengua a Yarima, o Pambe, encargado de amenazarla. Tranquila, que hoy no le vamos a hacer nada porque el patrón la quiere así, toda nuevecita. Los anteriores personajes aceptan, asimilan y perpetúan la idea de que el poder heteropatriarcal, en contextos de crimen y violencia, es la base para legitimar su identidad y, por ende, su posición en la sociedad. Estos sujetos endriagos, como dice Valencia, deciden romper su condición de sujetados al Estado,
Así, esta detenta un carácter múltiple, ya que igualmente ejercida por los actores ilegítimos como por los actores legítimos. De allí que formen parte de diferentes grupos que en la novela representan un mando en la comunidad, como la guerrilla, la autoridad indígena, el paramilitarismo o el ejército. Gracias. Las prácticas de dar muerte van acompañadas de las amputaciones presentes en la novela, generadas por una crueldad a fin de prolongar el miedo y el sufrimiento. Como saben, Caballero menciona que, ante todo, repugna al cuerpo su desmembramiento, la violencia que lo deshace y lo desfigura. Violencia que recae en la víctima y en los espectadores que observan con desagrado, ejerciendo a su vez violencia. Pues la reacción de un espectador frente a un cuerpo entero no tiene la misma resonancia que si observa un cuerpo amputado. La intención de mutilar está asociada a lo que la autora nombra como horror. Dice, la física del horror no tiene que ver con la reacción instintiva frente a la amenaza de muerte, más bien tiene que ver con la instintiva repulsión por una violencia que, no contentándose con matar, porque sería demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad. Lo que está en juego no es el fin de una vida humana, sino la condición humana misma en cuanto encarnada en la singularidad de cuerpos vulnerables. Es el horror de la violencia ejercido por sujetos endriagos que deciden dar muerte de una manera tortuosa como mecanismo de control. Es el caso de Fernanda Wansi, la india que empelotaron 2 días seguidos amarrado a un totumo y que le pusieron a cargar piedras arrodilladas sobre semillas de algodón. Le cortaron las piernas con una motosierra para leccionarla. De esa forma se prolongan las estructuras de poder que estos sujetos han construido bajo el cemento de la brutalidad. De igual manera, el horror del cuerpo fragmentado se visualiza en la experiencia de personajes como la partera, quien relata cómo perdió su lengua. Su técnica requería un saber completo del cuerpo y sobre todo de las fronteras y los límites de muerte, porque antes de cortarme la lengua me provocó un dolor tan fuerte en el brazo que me desmayé solo para levantarme cuando ya todo había terminado. Con la descripción inicial se solidifica la idea de que los agentes de la necropolítica tienen claridad del margen que existe entre la muerte y la tortura, y entre el sufrimiento y el dolor. Por lo tanto, disfrutan y se valen de esas estrategias para ratificar su autoridad. Gracias. Otra voz es la de Feliciano. Era ciego porque había perdido los ojos cuando le dispararon perdigones en la retina en una operación militar a la que llamaron Ojos Muertos. O de la mujer que reúne las voces de las víctimas al final de la novela. Me pusieron en el suelo y me hicieron doblar la cabeza hacia el pecho con los brazos extendidos sobre troncos y que de un machetazo contundente me cortaron primero la izquierda y luego la derecha. Las partes arrebatadas del cuerpo pueden representar otro tipo de violencias, como lo pueden ser el miedo infundido para denunciar, para expresar, para observar o el sometimiento a ser mano de obra en beneficio de otros y perjuicio propio. Las descripciones explícitas se presentan con el fin de nombrar, de manifestar los horrores de la violencia, de evitar hablar bajo eufemismos o seguir ignorando una realidad que habita la cotidianidad de muchos territorios. Y así, pensar en la deshumanización que generan las amputaciones, pues, como dice Caballero, con toda evidencia, la cuestión no es a quién matar, sino deshumanizar, ensañarse sobre el cuerpo en cuanto cuerpo, destruyéndolo en su unidad simbólica, desfigurándolo. No existe un respeto por el cuerpo. Las vidas de los personajes de la novela no tienen importancia. Son víctimas de un Estado que no ha prestado atención ni a los cuerpos ni a los territorios que debe proteger. Gracias. Es precisamente la ausencia del Estado la responsable de que sujetos endriagos administren el poder y condenen a los habitantes de un territorio a un espacio donde se respira pérdida de condición humana y se exhala la parafernalia de la violencia. Como dice Rivera Garza, los diarios, las crónicas urbanas y sobre todo el rumor cotidiano, todos dieron cuenta de la creciente espectacularidad y saña de los crímenes de guerra, de la rampante impunidad del sistema penal y en general de la incapacidad del Estado para responder por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La violencia se convierte en miembro de la cotidianidad de Jucumeji, acompañada a su vez de la impunidad que se ve reflejada, entre muchos ejemplos, en la violación de Marina a manos del torero.
Dijo que mientras el torero la violaba, los demás hombres la manoseaban y le jalaban el pelo, y que cuando se había cansado de ella, le dio patadas por todo el cuerpo. Una representación que desde la ficción permite pensar en un contexto colombiano que convive con el horror. Es de recordar que el 24 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo final entre las FAREP y el Gobierno Nacional. De esa manera, mediante el acto legislativo 01 de 3017, con el decreto 588-2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de este informe se registran 32.446 actos en contra de la libertad y la integridad sexual, siendo el 92% mujeres y niñas víctimas de esa agresión. Este escenario es un ejemplo de la nula presencia del Estado en los espacios periféricos del país, en la corrupción de las instituciones políticas y en la hegemonía patriarcal de una cultura que se ha construido bajo el temor y la crueldad. Otro ejemplo de la inoperancia del Estado en la novela es el desplazamiento forzado y el despojo de las tierras. En el caso del relato de la vida de Feliciano, se enuncian 150 hombres que se apropiaron de la escuela y de las calles y por nombre propio nos sacaron de las casas. Durante días comieron nuestra comida y mataron a las gallinas que llevaban una semana sin maíz en los galpones. A través de la fuerza y las armas se ocuparon campos, tierras que hoy en día siguen siendo tema de debate público, al considerar que en este informe, el de la Comisión de la Verdad, registró 752.964 víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 2019. De igual manera, en la novela se ve reflejado el engaño que experimenta un campesino para ser despojado de su tierra. Fue luego mi papá el que me habló sobre los abogados que expropiaron esos campos para poner una plantación de palma y una planta de etanol, y de la burla de esos pagarés sin ningún valor que les entregaron a tus abuelos a cambio del despojo. La ley de víctimas, en el marco donde se inserta la ley de restitución de tierras, creada antes de la implementación de la firma del acuerdo de paz, la cual requiere de vital importancia para contrarrestar la impunidad y los intereses que no solo los sujetos endriagos poseen con respecto a los terrenos, pues también están los posibles intereses o rivalidades entre los miembros de una misma comunidad. Por eso, en la conversación de Lácides con su amigo alrededor de las tierras heredadas al joven Alain, se dice: si no le ha puesto cerca, el de al lado puede decir, no, este es el patio mío, o lo venden o hacen cualquier cosa. Estas acciones de tomar lo ajeno como propio se propicia a causa de un Estado que ha abandonado el campo y se ha concentrado en la urbe, o que ve en el campo la mano de obra para que las ciudades representen el progreso de un mercado capitalista y dejar así los espacios a merced de aquellos grupos que utilizan los campos para su enriquecimiento económico, sin importarles la vida de los habitantes, reproduciendo la impunidad que no cesa y se afirma. Dice Rivera Garza: la impunidad de un sistema de justicia ineficiente y corrupto solo ha ido confirmando el fundamental desapego y la brutal indiferencia de un Estado que solo se concibe a sí mismo como un sistema administrativo y no como una relación de gobierno. Afirmación que refuerza las constantes acciones violentas contra los personajes de la novela, que evidencia la indiferencia y el distanciamiento del Estado, mostrando su falta de gobernabilidad y gobernanza, que en vez de escuchar las peticiones de la sociedad, naturaliza la violencia con ayuda de los medios de comunicación, que están recordando constantemente los cuerpos acribillados, heridos o desaparecidos. Este último aspecto lleva a reflexionar sobre la fascinación de la tragedia presente en la novela, en la unión del epígrafe que dice: en el instante en que nos damos cuenta de que la tragedia es de segunda mano, una cita de William Faulkner, y el testimonio de Alain, el hijo de Fernanda Wansi, mientras conversaban, yo trataba de establecer la legalidad de esa memoria, de comparar mi historia con esa frágil realidad suya que se exilaba de todo sentimiento, de evitar que el nombre de mi madre se convirtiera en un simple recuerdo para ellos repetido y confuso, como si fuera una tragedia de segunda mano. Al relacionarlas, es posible manifestar que la tragedia se convierte en una estrategia de mercado. El dolor de las historias se comercializa a fin de quitarle agencia a la comunidad que vive el horror. Los dos personajes no tuvieron en cuenta la presencia del hijo de la víctima. Tomaron la memoria de la mujer para revictimizarla y generar una especularidad alrededor de ella. Con esta escena es importante traer a colación la siguiente pregunta de Rivera Garza.
junto con su respuesta. ¿Qué hacer para transformar el acto de ver un cuerpo destrozado, en la calle por ejemplo, en algo que no sea puro voyerismo o vacía fascinación? Encontrando respuesta en: la solución no consiste en hacer como si esto que es la violencia en el mundo contemporáneo, no estuviera pasando. Tomando de guía las anteriores citas, quizás podríamos preguntarnos: ¿será la empatía frente al dolor ajeno un camino para cerrar las brechas afectivas de una sociedad descompuesta? O quizás pensar, entender que el dolor no puede seguir haciendo parte solo de quien lo padece. Quizás con esto podría abrirse surcos para sanar las heridas, calmar los dolores del destrozo, exigir protección y presencia del Estado y evitar la repetición de la crueldad e inhumanidad. Para ir terminando, teniendo en cuenta las prácticas necropolíticas ejercidas sobre la vida, sobre los cuerpos de los personajes, sobre los territorios de las poblaciones vulneradas, olvidadas, al margen de la metrópoli, cabe la pena preguntarse sobre cómo actúa la memoria dentro de ese panorama. Si bien no se tratará en esta comunicación, por el tiempo, se invita a ahondar en ella, debido a que la novela deja entrever un escenario en el que la violencia es perdurable. Pese a que los personajes encuentran formas de labrar su camino, permanecen atados a esta dinámica sociopolítica violenta que se ha convertido en la realidad cotidiana. Por ello, la memoria necesita un espacio diferente y propio, pues no se refiere únicamente a acontecimientos que hacen parte de la retrospectiva, sino que tanto en la novela como en la realidad colombiana, la violencia sigue estando en un presente que no culmina. Finalmente, se puede pensar en el rol de la polifonía narrativa. Cada voz es una memoria individual que al final se entrelazan para formar una memoria colectiva. Son cuerpos amputados, acogidos por el último personaje, y también territorios amputados, quienes se encargan de abrazar esas memorias, porque ante todo la memoria está llamada a ser social. Muchas gracias. Bueno, pues otra vez.